Bueno, buenas noches, Damián. Bienvenido nuevamente a Charla entre Amigos. Bienvenidos todos los que nos escuchan en vivo y bienvenidas las personas que nos escucharán en diferido también. Gracias por escucharnos y gracias por seguir esta charla. Muy bien. Voy a iniciar con una pequeña oración y luego pasamos los micrófonos a Damián Galerón. Sí, el tema complicado de hoy. El tema complicado de hoy, en el que tenemos Pero algunas menudo tema, Algunas menudo tema. discusiones vamos a tener hoy noche, Damián, pero enhorabuena porque eso ayuda a la reflexión. Así que vamos a orar Sí, para que Dios nos guíe, nos ilumine, hable por nosotros y esto sirva para la salvación de las almas. Nomine Dei Patri, adelante. Filio, Spiritus Sancti. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra, pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Gloria at Pater et Filii Spiritus Sancti, sicut era in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Micael, Arcangelo, defende-nos in proelio, contra iniquitias insidias diaboli, esto presidium. Imperativi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam iarosque spiritus malignus, qui et perditionem animarum, perpagantur in mundo, divina virtute, el inferno detrude. Amén. Adelante, Damián, los micrófonos son suyos. Bueno, vamos a empezar un tema que puede durar dos temas esta semana la que viene, porque es un tema muy largo. Hemos vivido un acontecimiento, no vamos a hablar hoy de la geopolítica mundial, pero sí vamos a hablar de la geopolítica vaticana, porque la elección de este nuevo papa, bueno, pues ha sido un acontecimiento que no se puede ignorar. Entonces, para entender la polémica, porque hace ya unos días hablaba con alguien y decías que usted, profesor, va en contra de todos. Digo, pero, pero ¿en contra de todos en qué? Es que usted tiene opiniones muy raras, muy controvertidas. No piensa como piensan los demás. Y yo le decía, digo, es que yo a nadie le pido que piense como yo. Y lo que sucede, ya, pero es que las opiniones, digo, mira, vamos a ver. Usted es un opinólogo, usted opina. Yo opino, tú opinas, él opina, nosotros opinamos, ellos opinan, usted opina, pero yo no puedo opinar. Yo soy profesor y tengo que dar datos concretos y exactos. Ya, bueno, pero es que es usted un poco raro, que le mande a paseo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Lees los medios de comunicación, todos son opiniones. Qué bueno es este, tiene cómo sonríe, ha sacado el vestuario litúrgico de los papas, sí, efectivamente. Y este es un santo. Es decir, en la mayor parte de las opiniones, el 98% de las personas son opinólogos, opinan, pero opinan en base a los sentimientos, en base a las emociones. Mira, este sonríe. Si sonríe es porque es bueno, pero mira, este tiene cara de serio. Si tiene cara de serio es un aburrido, es un tipo raro. Así funciona la gente y por eso nos equivocamos tanto. Entonces, vamos a lo que vamos. El tema que yo voy a dar, soy profesor y hoy ya no va a ser un debate normal y corriente, va a ser una clase. Lo que yo voy a impartir es una cátedra, es una clase relacionada con la geopolítica vaticana de lo que está sucediendo. Entonces, para entender quién es León XIV, para entenderlo, y para entender quién ha sido Benedicto XVI, hay que ir a la documentación, hay que ir a la historia. Por eso yo le dije a este hombre, digo, no, mira, es que usted opina, pero yo no puedo ir opinando, yo tengo que presentar datos. Entonces, para entender quién es este papa y quién ha sido Francisco, yo voy a ir a los orígenes para que podamos entender qué es lo que se mueve detrás de todo esto. Entonces, un año antes de la renuncia de Benedicto XVI, estamos hablando de 2012, yo personalmente tenía información de un complot para asesinar a Benedicto. Y este complot estaba organizado, podemos pensar, ¿no? Algún servicio de inteligencia chino o ruso, norteamericano. No.
El complot estaba formado por un poderosísimo grupo de sacerdotes y obispos homosexuales. Alguien se escandalice, que no se escandalice porque en el Vaticano esto no es. Entonces, este complot para asesinar a Benedicto estaba formado por sacerdotes y obispos homosexuales, muy poderosos. Cuidado, que el lobby gay de sacerdotes es poderosísimo, mucho más de lo que os imagináis. Entonces, Benedicto, informado de este complot para asesinarle por parte de sacerdotes, ordenó un trabajo de investigación. Yo recuerdo que uno de ellos, de Di Giorgio, el cardenal Di Giorgio, creo que ya murió, estaba Julián Herraz y el otro no me acuerdo ahora. Bueno, el Benedicto les pidió el Papa que hiciera un trabajo de investigación para saber la realidad de ese complot. Al cabo de un tiempo, de unos meses, estos cardenales le confirman a Benedicto XVI que el complot va en serio, que no es ninguna broma, ni una teoría de la conspiración. Entonces, Benedicto, ante esta confirmación de estos cardenales que le van a asesinar, lo que hace es redacta el documento de renuncia. Fijaros una cosa, redacta, ¿por qué? Porque él ya tiene la seguridad que lo van a matar. Por lo tanto, la renuncia, ya por principio, la renuncia es inválida. ¿Por qué? Porque está siendo presionado por alguien que lo va a asesinar. Y ese complot está confirmado que existe y que está en marcha. Entonces, lo que hace Benedicto es redactar un documento a través del cual renuncia porque se encuentra cansado, porque no puede, por las razones que sea. Pero redacta. ¿Y por qué redacta? Y redacta y lee este documento público. Porque en el momento en que él leyó el documento público de renuncia, el complot se vino abajo. Es decir, Benedicto se adelantó a los complotistas, vamos a decirlo así. De manera que al renunciar, el complot queda completamente desmontado. Y esto es lo que evitó que asesinaran a Benedicto XVI. Bien, entonces, para que entendamos lo que sucede, renuncia, ya sabemos que al renunciar, a los pocos días, 3 semanas más o menos, se convoca un conclave. Muy bien, se elige a... Ahora bien, en ese conclave, ¿hasta qué punto ese conclave era legal? Porque los cardenales que estuvieran especializados en derecho canónico, juristas, ellos sabían que ese conclave no se podía organizar. ¿Por qué? Porque Benedicto renuncia por una presión y por esa presión se ve obligado a renunciar. Por lo tanto, según el derecho canónico, si un papa se ve obligado a renunciar por una amenaza, esa renuncia es totalmente inválida, no es válida. Entonces, la pregunta es, sabiendo que Benedicto estaba bajo la amenaza de un complot para asesinarlo, ¿por qué convocan un conclave si Benedicto sigue siendo papa? Porque la mayor parte de los cardenales eran masones y estaban interesados en eliminar. Por eso ahora, después de un rato, le ponemos un video de 4 minutos donde vamos a ver un poco lo que hay. Entonces, resumiendo un poco, ya una vez que Francisco fue elegido, le comunica, espera un poquito, que primero tengo que introducir eso. El mismo Francisco reveló estos datos. ¿Y esto cómo se sabe? Porque Francisco reveló estos datos a la periodista Elizabeth Piquet. Entonces, voy a leer los datos que tengo aquí. Y esto lo confirma el mismo Francisco, cuidado. Entonces, en el conclave, la tarde del 13 de marzo del 2013, en la cuarta votación del día aparecieron 116 votos, cuando solo había 115 cardenales en el aula. Pero un cardenal metió una papeleta de más. Según esto, la Constitución Apostólica establece que cuando hay dos papeletas dobladas que tienen el mismo nombre, se cuenta como un solo voto. Pero, en el caso de que la papeleta lleva dos nombres diferentes, se anulan las papeletas y ninguno de los dos votos es válido. Pero tanto en el primer caso como en el segundo, la votación llevada a cabo no se puede anular. Se anula el voto, pero la votación no. Y en esa votación, en la cuarta votación, fue elegido como papa el cardenal de Milán,
Angelo Scola. Entonces, ¿de acuerdo? Angelo Scola, le dicen los cardenales qué nombre recoge. Él dice que se va a llamar Juan 24. Se reviste, le pone esto, y entonces cuando ya el cardenal Angelo Scola, que ha sido elegido como papa con el nombre de Juan 24, se reviste con las vestiduras litúrgicas y camina desde, ¿cómo se llama? Desde la Capilla Sistina hacia el balcón de la calle de la Plaza de San Pedro, ¿no? Y cuando ya está en dirección para ir al balcón de la Plaza de San Pedro a saludar a la gente, lo echan atrás. Se le pone de frente un grupo de cardenales norteamericanos y alemanes. Se le dice que no, que ha habido un error, que tiene que regresar a la Capilla Sistina porque hay que celebrar una nueva votación. Se celebra, entonces, el cardenal Angelo Scola, Juan 24, tiene que regresar, lo echan para atrás, se tiene que desvestir y en esa vocación sale elegido, adivinarlo, Jorge Mario Bergoglio. Es decir, el Papa ya había sido elegido, que era Angelo Scola. Lo hacen desvestirse, celebran una quinta votación que está prohibida en el derecho canónico. Y eligen, en esa votación sale por mayoría elegido el argentino, Jorge Mario Bergoglio. Entonces, como se estaba tardando mucho en aparecer el nuevo Papa ante el balcón de la Plaza de San Pedro, a Bergoglio le ponen rápidamente una sotana blanca y venga, vete a ti. Y por eso apareció como apareció. ¿Qué? Pues apareció allí vestido de cualquier forma. Empezamos a entender entonces entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en contra de la disposición que dice la Constitución Apostólica, la cuarta vocación se declaró nula cuando era perfectamente legal la cuarta votación. Y esa cuarta votación elegía, sin ninguna duda, a Ángelo Scola. Eso se anula y lo eligen por la vía rápida a Jorge Mario Bergoglio. ¿Empezamos a entender? Bueno, vamos ahora un poco a la parte documental, que es la que hay que mencionar también. La renuncia de Benedicto fue totalmente inválida, en cuanto que se decreta, conforme al derecho canónico, que cuando un papa es obligado a renunciar por presiones ajenas al pontífice, esa renuncia es totalmente inválida. La renuncia de Benedicto 100% fue inválida, lo diga quien lo diga, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista canónico y desde un punto de vista de la Constitución Apostólica. La renuncia de Benedicto fue inválida. Por lo tanto, quien fue elegido en sustitución es un papa inválido. Empezamos a entender, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Porque Benedicto no renunció a la totalidad, no renunció a la totalidad del cargo, porque los 10 años que estuvo en el Vaticano, que fue un prisionero virtual, él seguía firmando como Benedicto XVI. Si ha renunciado, primero, si ha renunciado totalmente al cargo, ¿por qué sigue de Papa en el Vaticano? Si hubiera renunciado, no puede estar en el Vaticano. ¿Por qué? Porque renunció, punto, renunció. ¿Y por qué sigue viviendo ahí? ¿Por qué sigue siendo Papa? Entonces, la renuncia es totalmente inválida. Benedicto sigue siendo Papa, pero hay otro Papa al lado. Ahí está el problema. Entonces, esto supone que Francisco, siendo un papa ilegítimo, Santiago, ve preparando el vídeo de ese vídeo de 4 minutos para verlo, para explicar todo esto, ¿de acuerdo? Esto supone que Francisco, siendo un papa ilegítimo, ha sido un papa ilegítimo, carece de autoridad canónica para elegir cardenales. Francisco no tiene autoridad para nombrar a nadie, ni obispos, ni sacerdotes, ni nada. Ni siquiera tiene autoridad para ordenar sacerdotes. ¿Por qué? Porque está ocupando una sede usurpada, porque el papa legítimo sigue estando vivo. Por lo tanto, Francisco usurpó la sede. Es un antipapa en el sentido literal y total de la palabra. Por lo tanto, todos los cardenales que ha elegido Francisco
son ilegítimos, porque no tiene autoridad canónica. ¿Por qué? Porque ya estaba otro papa que era el verdadero. Entonces, vamos a ver ese vídeo de 4 minutos para hacernos una clara. El que habla es el padre Carlos Cancelado. Venga, adelante. Déjeme intentar, Damián, saber si me funciona. Sí. Y a ver si se puede ampliar la imagen, porque yo tengo aquí un cuadrito nada más. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la gente vive muy, muy engañada, muy engañada. Yo hablaba con un cura estos días, no, Francisco es un santo, Francisco es el papa más maravilloso. Digo, no tienes ni pajotera idea de lo que dices. Francisco es un papa inválido, un antipapa en todo el sentido de la palabra. Ya lo he explicado por qué. Lo he explicado desde el punto de las votaciones y lo he explicado desde el punto del derecho canónico. Francisco fue un usurpador en todo el sentido literal de la palabra. Y esto tiene que quedar claro, muy claro tiene que quedar esto. Entonces ahora, una vez que veamos el video, vamos a exponer la parte profética. Vamos a ver. Hasta ahora estamos exponiendo la parte jurídica, legal. Después hablaremos un poco de lo que dicen algunos documentos proféticos. ¿Cómo va eso? ¿Va a ser posible o no? Sí, sí, parece que sí. Vamos a ver. Yo no he visto Venga, el pues a video ver, todavía, no he podido ver el video, pero bueno, vamos a compartirlo y sí, veámoslo a juntos. ver si, Ahora a ver que... si hay suerte y lo podemos ver. Venga, adelante. Sí. Yo voy a verlo por primera vez con usted. Venga, adelante. Es un vídeo corto. Vamos a A ver. ver, ahí lo que dice, ¿no? Lo que dice ahí es... eh, eh, vamos a caer. Ya cuántos de nosotros estamos diciendo que ese papa debe quitarlo, ese anciano, que ya la vergüenza que lo pasen por las naciones. ¿Sí? Y se nos olvida que ese anciano está sosteniendo la iglesia. Se nos olvida, hijos, que ese anciano es un baluarte fuerte en estos tiempos. Si le creemos a la Virgen, que dice que el Papa Juan Pablo es su Papa, y si creemos a otras profecías como Garabandal, donde dice que el Papa de la Virgen será el último Papa, antes del fin de los tiempos, es decir, después del fin de los tiempos habrá otro Papa verdadero. Entonces, ¿qué sería él? Es el último. Si le creemos, ustedes que son tan mayanos, yo creo que han leído todas las profecías de la Virgen, posible que no. Han tenido la oportunidad de llenarse de personas que hablan tanto del Señor con visiones tan grandes que llevan ellos y ellos ven la urgencia. Si le creemos a una campesina colombiana, Oliva, cuando yo le pregunté, Oliva, ¿cuál será el fin del Papa? Y sonriendo me contestó, no tema, fue en el 97, no tema que el Papa pasará en 2000 porque Dios Padre lo quiere. Y no tema porque después Jesús caminará en él y después será el Padre Yahvé en él para sostenerlo. ¿Sí? Tenga miedo, Padre, si eligen otro Papa aún él estando vivo. Y eso no es lo que queremos. Queremos sacarlo a un lado, elegir un Papa y colocar un nuevo Papa. Pero resulta que Dios respete el trono. Entonces sería el falso. Bueno, no los estoy asustando. No. Pero Sí, yo tenía algunas fotos, pero depósito. Pero es cierto que en el cónclave anterior había tenido unos 40, ¿se puede decir? No, eso dijeron. Sí, bueno, dijeron. Algún cardenal dijo. Bueno, dejémoslo al cardenal, aunque yo podría decirlo ahora porque tengo la autoridad para decirlo, pero mejor, dejemos que lo haya dicho el cardenal.
waren enkele bisschoppen bij en een paar kardinalen, te veel om op te noemen, maar waar heel vrij uitgesproken werd. Wanneer paus Johannes Paulus II sterft in 2005, schuift de groep al de huidige paus naar voren als zijn opvolgers. Maar wordt toch Ratzinger. Daniels kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbergen. The proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, moet je wachten tot hem eet. Maar het duurt niet lang voor de groep van St. Gallen een nieuwe kans krijgt. Want paus Benedictus treedt onverwacht af. In 2013. Bueno. Sí, bueno, más o menos hemos visto. No tenía buena calidad, no tiene buena calidad. Adelante, sí. No, adelante, Damián. Yo voy a guardar mis comentarios para después. Sí, a ver si se puede introducir ese vídeo cuando se edite en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que ya Olivita es una campesina colombiana y esta mujer en el año 1997, es decir, hace un montón de años ya, le dice al padre Carlos Cancelado: preocúpese, padre, cuando en el Vaticano vean dos papas, uno elegido cuando el otro todavía está vivo. Lo repito, esta mujer era analfabeta. Pero Damián, una pregunta, Adelante. esa se refería a Juan Pablo II y dice, el Papa de la Sí, Virgen sí, es Juan sí, Pablo pero hay II. que tener, sí, correcto. Pero es que todavía no había llegado el tiempo y entonces el padre Carlos Cancelado entendió que quizá podía ser el Papa Juan Pablo II, pero vino detrás otro papa y ese papa es al que le obligan a renunciar y en la renuncia eligen a otro papa estando el otro vivo. ¿Entiendes, no? Es decir, hay que tener en cuenta que cuando se lo cuenta a Carlos Cancelado es en el 2002 aproximadamente. Pero claro, todavía queda esto que Juan Pablo no ha muerto toda la vida. Entonces, el padre Cancelado pensaba que quizá ese sea Juan Pablo II. Claro, y Pero habla de unos que años el más. siguiente Papa, por eso creo que el siguiente Papa, cuidado, porque el último va a ser Juan Pablo II, con Dios Padre, con dos hijos, con la Virgen, y el siguiente va a ser el malo. Entonces, se refería a esa. No, pero hay que entender el momento en que sucede eso. El padre Cancelado no es ningún profeta y no sabe si después vendrá uno. Pero el hecho, a lo que hay que atender no es lo que dice el padre Cancelado, sino lo que dice la campesina colombiana. Preocúpese cuando elijan a un papa estando el otro vivo. Y eso no sucedió con Juan Pablo II. Entonces no hay que atender a la hipótesis que da el padre Carlos Cancelado. Lo que hay que atender es lo que dice Olivita, no lo que dice el padre Carlos Cancelado. ¿Se entiende lo que digo o no se entiende lo que digo? Es evidente, porque durante Juan Pablo II no dimitió y no se eligió un papa paralelo a Juan Pablo II, sino con Benedicto XVI. Lo que hay que entender es lo que dice la campesina, no lo que dice el padre Juan Carlos Cancelado. ¿Esto queda claro o no queda claro? Seguimos. Vamos a la parte ya profética. Si vamos a estudiar la documentación profética, la más destacada, alguna de las más destacadas, está Garabandal, está Umbe, al norte de España, en el País Vasco, y también está, pues, Medjugorje, no lo conozco bien, pero las Malaquías, que algunos sacerdotes me dicen que eso es un cuento chino. Los sacerdotes dicen que todas las profecías son cuentos chinos. Esto se lo he escuchado yo a Martín Sacerdote. Y a más de uno le he escuchado decir que eso de las profecías es una tontería. Un cura diciendo que las profecías son tonterías. Bueno, pues San Malaquías, que yo la he estudiado bastante a fondo y que la considero verdad, pero algunos para impugnar esta profecía dice que bueno, que de repente el monje benedicto, el monje benedictino Bion, es el apellido, en belga, lo sacó de repente. Sí, pero el monje Bion no se inventó la profecía. ¿Quién la escribió? La tradición confirma que quien escribe eso es San Malaquías, obispo de Armagh, actualmente Irlanda del Norte.
Pero esa profecía estuvo escondida, no se sabe, porque claro, estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando de la Edad Media. Y los papeles se perdían fácilmente. Entonces, aparece en el año 1550 aproximadamente, poco más o poco menos. Y va haciendo un relato de los papas que van. Y entonces, ese relato histórico finaliza en de Gloria Olivae, como queramos pronunciarlo en latín. Y dice que y el siguiente papa es Pedro el Romano. Pero Pedro el Romano no le da ninguna numeración. A Pedro el Romano no le da número. ¿Por qué? Porque da a entender que Pedro el Romano pertenece a otra época. Pero entre Benedicto y Pedro el Romano no hay ningún papa, ninguno. No aparece en ninguna lista. No aparece Francisco y no aparece León. Algunos me dicen, no, es que hay que contar a Francisco y a León. Pero en la documentación histórica que yo he consultado, en ninguna lista aparece Francisco y en ninguna lista aparece León. Punto. Estoy hablando de documentación histórica, no estoy hablando de opiniones. Es que yo opino, a mí me parece, yo creo, yo presiento. Eso no sirve para nada. Eso son opiniones. Aquí hay que hablar documentalmente. Y documentalmente, el documento del siglo XII, es decir, este documento tiene 900 años, no 9 años, tiene 900 años esta profecía. Y yo sin ninguna duda le considero verdadera. Entonces, entre Benedicto es el último, pero tendrá que venir alguien. Han venido dos, pero no figuran en ninguna lista profética, no figuran canónicamente. Es decir, esta lista de San Malaquías es canónica. Y en esta lista canónica no aparece ni Francisco ni León XIV o León 250. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues yo acabo de decirlo. Francisco es un papa ilegítimo y nombra a un cardenal que no tiene legitimidad canónica. Por lo tanto, León XIV no tiene legitimidad canónica. Pero después iré a la segunda hipótesis que puede suceder con León XIV. Pero la hipótesis la planteo después. Garabandal, de donde yo soy de Santander, no muy lejos de Garabandal. Conozco aquello muy bien. Garabandal, ¿qué dice? En un momento dado, creo que es en el 1962-73, ahora no me acuerdo. Conchita tiene 11, 12 años en Baja de los Pinos. La verdad es que es una subida muy pronunciada. Los pinos del pueblo son aproximadamente la distancia de una cuadra, unos 100. Entonces, según Conchita baja de los pinos, baja con su mamá. Y antes de llegar al pueblo, escucha la campana del pueblo que toca a muerto. Yo recuerdo de niños, cuando moría alguien en el pueblo, en el barrio, lo que sea, había un toque de campana que era inconfundible. Era el toque de campana de los difuntos. Entonces Conchita, al escuchar la campana, dice, ahí va, ha muerto el Papa. Y su mamá le dice, ¿cómo es que sí, ha muerto el Papa? Dice, ya solo quedan cuatro papas. Le dice Conchita a su mamá. Pero hija, ¿qué dices? ¿Estás loca tú o qué? No, eso me lo ha dicho la Virgen. Entonces ya el Conchita habla con ella y le explica después, cuando llega a casa, le explica a su mamá lo que exactamente le ha dicho la Virgen. En la aparición, en la visión. Lo que dice es, mamá, a mí la Virgen me ha dicho que quedan 4 papas, 4. Es decir, después de Juan 23, 4. Pero de esos 4, a uno no lo cuenta. Por lo tanto, solo quedan 3 papas, que son Juan 23 es el que muere, primer papa Pablo VI, segundo papa Juan Pablo II y tercer papa Benedicto. Y después, no, y entonces la mamá le dice, ¿y después qué? ¿El fin del mundo? No, a mí la Virgen no me ha dicho el fin del mundo, sino final del tiempo. Entonces, Garabandal confirma exactamente lo mismo que San Malaquía. Exactamente lo mismo, pero con 900 y pico años de diferencia. Otro tema, Umbe. No lo han hecho conocido un poco, se ha conocido mucho el tema de Umbe a través sobre todo del abogado de Agustín Aranda. Yo, como no conozco Umbe, o sea, me refiero al legado profético, no lo conozco, tenía 2 ideas, pero nada más. Le consulto a Agustín Aranda y le digo, oye, Agustín,
¿Tienes ahí alguna referencia que hable sobre los papas? Una lista de papas, sí. Dice, el último es Benedicto. Vaya, qué casualidad. Otra casualidad. El último es Benedicto. Y el que viene es un antipapa. ¡Qué casualidad! Todo coincide, todos. Nuestra Señora de Anguera, Nuestra Señora de Anguera, Brasil, Anguera o Anguera, como queramos pronunciarlo. Tengo la mayor parte de la documentación de Nuestra Señora de Anguera, sobre todo los principios del siglo XX, es decir, de la década de los 1000 tengo la mayoría. Y ahí habla claramente. Después de este, es decir, pues que en ese momento estaba gobernando Benedicto XVI, entrará una especie de lobo, entrará alguien que destruyera la iglesia. ¿Quién ha sucedido a Benedicto XVI? Francisco. Fijaros cómo todo coincide, todo coincide. Entonces, vamos, para no largarnos mucho, porque son ya las 10 menos 20, vamos al Papa que ha sido elegido recientemente. Ya he dicho que canónicamente no es un Papa legítimo, pero vamos a plantear otra hipótesis. Este hombre ha sido elegido porque Bergoglio lo eligió como cardenal y Bergoglio no tenía la legitimidad canónica para nombrar a nadie. Pero como los ha nombrado, todos los que han nombrado no tienen legitimidad canónica. Hay una profecía de San Francisco de Asís clarísima sobre el tema de la legitimidad o no legitimidad del Papa. Pero vamos a ver, ha sido elegido, se le ve una persona muy sensata, muy centrada, ha aparecido en el balcón de San Pedro muy correctamente vestido, se le ve que es un hombre muy inteligente, un hombre preparado, calmado, no nervioso. Y entonces la diferencia con Francisco es abismal, porque Francisco al lado de este era un gorila vestido con una sotana blanca. Este hombre muestra una cara bien formal, es decir, un tipo que habla con serenidad, con calma. Entonces, este papa, digamos, estamos planteando una hipótesis. Digamos que no tiene legitimidad canónica. Bueno, bien. Pero supongamos una cosa. Este hombre que ahora es papa y está viendo la realidad de lo que está sucediendo, las guerras en el mundo, el horror que estamos viviendo, el caos que hay en el Vaticano. En este hombre, en un momento dado, le puede entrar como una luz, vamos a decirlo así. Y él se da cuenta de que hay algo que no conocía, que no sabía. Y en un momento dado puede decir a sus asesores, a ver, necesito un par de días para pensar, porque con lo que me estoy encontrando me desborda. Entonces, como me desborda, necesito pensar con calma. Y entonces este hombre en un momento dado dice, bueno, yo entiendo que debiéramos retomar, estamos hablando de hipótesis, yo creo que debiéramos retornar un poco a la tradición de lo que ha sido la Iglesia para poner orden un poco en esto. Es decir, estaríamos ante un hombre que está sufriendo un proceso de conversión. Entra porque lo ha sido elegido, canónicamente es discutible que sea papa, pero él en un momento dado tiene un proceso de conversión. Entonces dice, señores, yo entiendo que debemos poner un poco de orden en el desastre litúrgico que ha dejado el anterior. Entonces yo entiendo que debiéramos recoger algunas de la tradición. Si este hombre sufriera un proceso de conversión, estamos hablando en teoría, y planteara al Colegio de Cardenales esto, no tengo ninguna duda que ese hombre tiene las horas contadas. Lo van a matar. ¿Entendemos? Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema son los hechos, porque nos tenemos que basar en los hechos. En los hechos, ¿cuáles son los hechos? Que ya a los 2 días de ser elegido, que ya ese papa está ejerciendo sus funciones, declara el cuerpo de los cardenales, lo ha dicho él, no lo digo yo, ha dicho claramente, voy a seguir el magisterio de Francisco, voy a seguir el magisterio y voy a seguir desarrollando la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? La destrucción absoluta de la Iglesia. Bueno, alguno dirá, ¿cómo que? Mira, vamos a ver, lo explico. La sinodalidad es que la Iglesia autoriza ya la descentralización de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia ya no necesita un papa, sino que cada obispo en su diócesis puede cambiar el Evangelio, puede cambiar la liturgia y puede cambiarlo todo.
Y el obispo de al lado, de otra diócesis, lo que este dice que es mal, el otro dice que es bien. Y lo que este dice que es pecado, la diócesis de al lado dice que no es pecado. Eso es la sinodalidad. De manera que el Papa se convierte en un funcionario, sin carisma y sin destino. Esto lo ha dicho León XIV, no lo he dicho yo. Porque alguno dice, no, profesor, ¿y usted ha dicho? No, vamos a ver, yo recojo las palabras de León XIV, las recojo, las guardo y ahora que estoy aquí, os las doy. León XIV ha dicho eso. Voy a seguir a Francisco, voy a seguir su magisterio. ¿Y cuál ha sido el magisterio de Francisco? La destrucción de la iglesia. Amores Leticia es la legalización del adulterio y del divorcio en la iglesia. Porque en la Iglesia Católica está ya autorizado el divorcio y el adulterio. Está legalizado el ecumenismo, es decir, ¿cuáles? Todas las religiones son verdaderas. Y entonces, ¿por qué me voy a hacer yo sacerdote? ¿Por qué me voy a hacer obispo? Si todas las religiones son verdaderas. Entonces, ¿usted para qué se ordena cura? Si un monje budista vale más que usted. Eso no es un error, como me decía esta tarde un cura. Eso no es un error, eso es una herejía. Eso es ir en contra del mismo evangelio. Entonces, esta es la tremenda situación ante lo que estamos. Por eso he planteado dos hipótesis en León XIV. Que él ha dicho eso, el hecho de decir, voy a seguir el magisterio de Francisco y voy a seguir con la sinodalidad. Pero Bien, la perdón, hipótesis... solo una puntualización, un matiz. Adelante. Hoy él dijo que claramente que, que hay temas que no está siguiendo, ¿no? O sea, ha hecho declaraciones hoy que corrige mucho algunas de las cosas que todo el mundo está pensando. Le están Pues me hablando parece... mucho y él está, a diferencia de Francisco, él está hablando por sí solo cuando ve que hay un tumulto y aclara las cosas. Entonces, sí hay una diferencia abismal. Sí, Eh, bien, de acuerdo, pero no ha corregido lo que yo he dicho. lo Lo que él ha de, dicho. lo de Que las va, tres que va a seguir el cosas. magisterio de Francisco. Eso no lo ha corregido. Él, Eso no lo él, ha él es corregido. un político y usted sabe mejor que yo como un político, él, en su discurso original él tenía que hablar una continuidad. Para mí, Ya. él está haciendo todo lo contrario de Francisco. Él tiene una misión muy compleja porque tiene que unificar a una iglesia completamente dividida entre tradición y los modernistas y tiene que traer a los modernistas a la tradición. Su hipótesis me encantó porque puede pasar. Le pasó a San Pablo, le pasó a San Pío IX, como conversábamos el otro día, y puede pasar eso, pero él hoy ha aclarado cosas, Damián, sobre el magisterio. Y no, Bien, sí, ¿no? claro. Sí, no, si lo que dices está bien, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero es que aquí estamos viendo lo que él ha dicho, pero lo ha dicho ya varias veces, o sea, no es una expresión que yo he recogido en un periódico, él lo ha dicho varias veces se lo ha confirmado al colegio O sea, cardenalicio. lo de la salvación, él aclaró que la salvación es solo por Jesucristo, lo aclaró hoy. Sí. No, él no dijo que todas Bueno, las religiones llevan a la salvación. Hoy ha dicho, bueno, solo se salva por Jesucristo, es el único camino a la salvación. bien, de acuerdo, bien, de acuerdo. De acuerdo, pero las declaraciones son declaraciones que a veces se mienten o se desmienten. Pero el hecho de que haya confirmado como magisterio verdadero a Francisco, pues es discutible. ¿La conclusión de esto cuál es? Hay que esperar. Sí, por supuesto. Entonces, esta tarde alguien me pidió una opinión. ¿Su opinión, profesor, cuál es? Digo, ¿sobre qué? ¿Sobre el actual Papa? Sí. Entonces digo, pues hombre, hay que esperar, lógicamente. Esperemos que este hombre razone un poquito y comprenda que la línea que ha seguido Francisco lleva al final de la Iglesia Católica. Le dije eso, ¿no? Pero si me pides mi opinión, sinceramente, puedo equivocarme y quisiera equivocarme. Mi opinión es que con este Papa no va a cambiar nada. Todo va a seguir igual. ¿Qué quiere decir qué quiere decir igual? Cada vez más confusión, cada vez más división en la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi opinión. ¿Puedo estar equivocado? Claro, claro que puedo estar equivocado. Pero en base a lo que vengo ya observando y en base a todo lo que he investigado, este Papa, el Papa norteamericano, no va a cambiar nada. Todo va a ser igual. ¿De acuerdo?
De acuerdo, Damián. Yo Es estoy. una opinión, es una Sí, 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 opinión. por supuesto. Y obviamente a todas las personas que escuchan, que entiendan que si es que algo no se cumple, no es que aquí alguien se equivocó como profeta, porque Damián ha Exacto. aclarado miles de veces que no es profeta, sino que está dando una opinión. Yo Soy un tengo algo más de esperanza, Damián, y considero que este Papa va a llevar una línea de unión a la iglesia, que es muy complicado. Es lo que está tratando hasta ahora y las declaraciones que hace, y está trayendo a la tradición, a la iglesia le está trayendo Sí, a la tradición sin por eso exacto. romper con Ahí lo es que, progresista. Santiago, es que ahí está el problema. Si se une la tradición, si se une a la tradición, que puede ser, él es muy progresista, ¿eh? Él es más progresista que Francisco. Cuidado con lo que estoy diciendo. Alguien puede decir, oiga, por favor, usted es un exagerado. Llamarme como queráis. Pero este papa es más progresista que Francisco. Ahora bien, como he dicho, ¿no? Puede suceder que entre en un proceso de reflexión y diga, señores, regresemos un poquito, aunque solo sea un poco al pasado tradicional de la Iglesia. Si hace eso, no tengo ninguna duda que lo van a matar. ¿Quién? La masonería clasística. Sí, Pero tal no vez, tengo ojo, ninguna Damián, duda. tal vez si no lo matan, tal vez hay un gran cisma. El cisma ya está, ya, o sea, el cisma está ahí, Lo que Santiago, pasa es que el el cisma cisma lo está ahí. tienen que declarar el cuerpo cardenalicio, no lo podemos declarar usted y yo. No necesariamente, no necesariamente, sino que algún cardenal, En el derecho canónico, Damián, alguien para declarar tiene que ser obispo o cardenal. No, no puede nadie sí, más declararlo. Todos los sí, demás sí, podemos opinar, pero nuestra opinión no vale nada en la iglesia. sí, pero mira, esto es muy simple, esto es muy sencillo. Supongo que mañana León XIV dice, señores, se anula el celibato sacerdotal y la fórmula de consagración cambia. En ese momento un cardenal se levanta y dice, señores, hasta aquí he llegado. Ya eso es una ruptura formal, ¿me entiendes? Totalmente. Ese es el cisma. Ese es el cisma. Y ahí, Ahí empieza el cisma. si Sí, es que sí. este No, no, hombre, lo que si es que dices, este hombre vuelve a la tradición, como es su segunda hipótesis, que yo estoy alineado con ella, ese momento creo que separan los 89 cardenales y declaran el cisma y se van con otra iglesia. sí, sí. Esperemos, esperemos, Lo más sabio es eso también, sí. Lo más sabio esperemos. es esperar, sí, porque también puede dar signos de la derecha, de la izquierda, o sea, por el momento todos los signos que yo veo son buenos, y no por eso Sí, peco de sí, claro. inocente, sino que Hombre, veo, hombre, hombre, a ver, por el amor de Dios, la diferencia entre el Francisco este, vamos, es del agua al vino, por Dios. sí, Al menos este hombre es un hombre sensato, está en su sitio, sabe hablar, moderado. Sus ideas podrán ser más o menos equivocadas. Es una manera de hablar. Pero al menos es un hombre que está centrado, está en su sitio. Pero es que el otro decía unas barbaridades así y es. se miraba a sí mismo como diciendo, "Ah, pero qué grande soy yo, pero qué grande soy". Voy a repetir lo que usted decía, es que es peronista, pues, Damián. Mira, iba a decir algo, pero sí, peronista no. Mira, es que el otro ya caía en el ridículo. Y ahora me estoy acordando de mi difunta madre, que me decía sobre cuando una persona ya es demasiado terca o demasiado que insiste en muchas cosas, que es muy difícil hablar con esa persona, me decía, mira, hijo mío, si tú un tonto está aquí y le pones una vela, tú al tonto le pones una vela, la vela se acaba y el tonto sigue. Eso me decía mi madre. Me encanta oír las historias de su madre, Damián, una mujer muy sabia. Me encanta Eh, oír. no tenía estudios, la verdad, no, porque antes nadie estudiaba, la Sí, pobreza sí, era sí. muy Las grande, mujeres se no casaban, estudiaban antes, tenían hijos, era pero así, era gente con una pensante. cabeza en su sitio. Sí, 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 Muy maravilloso. bien. No, me encanta. ¿Puede hacernos un recuento rápido de la geopolítica y las guerras, Damián? Porque ahorita ha pasado un caos. Mire, le voy a dar un pequeño hilo para que tengan con qué jalar. India y Pakistán firman la paz. China y Estados Unidos firman un acuerdo comercial supuestamente bien. Acaban con las farmacéuticas y se pelea con Israel. Esto ya es algo inédito. No, mira, sí, 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 efectivamente es así. Mira, creo que el día 15, no sé, igual me equivoco en la fecha, el día 15 de junio o de mayo,
La verdad es que no estoy muy seguro. Va a haber una conversación de paz entre Ucrania, Rusia, no sé qué más, en 15 de Estambul. mayo, 15 de mayo. Ah, sí, o sea que como quien dice pasado mañana. Toda la legión de nazis que rodean a Zelensky y los grupos radicales, la información que tengo, que yo creo que ha salido en algún medio, le han dicho, si negocias con Rusia, te matamos. Wow. No digo más. ¿Puede ser el líder de los Balcanes asesinado, Damián, ahora que se va a Turquía? Sí, 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 porque parte de Turquía pertenece a los Balcanes. Claro, porque... Pero ¿qué opina usted de que Estados Unidos ahora rompe con Israel y pacta con China? ¿Qué es lo que hemos dicho de Donald Trump? Donald Trump es un fanfarrón, hombre, es un fanfarrón. ¿Eh? Es el típico yanqui que se cree dueño del todo, pero que no tiene ni puñetera idea de nada. Y mañana le llamará a Netanyahu, le dará besos y le dará abrazos. Y otra vez unido. Ese es Donald Trump. Claro, Ese es Donald Trump. él está haciendo acuerdos y le vale un pepino el resto, y mientras logre sus acuerdos, todo bien. Mira, para que te hagas una idea de la diferencia diplomática entre Estados Unidos y Rusia. Bill Clinton, que como presidente dejaba mucho que desear y moralmente es un tipo depravado e inmoral, porque es un tipo depravado. Sí, sí. Cuando hace años le hice una pregunta sobre cuál era su relación con Vladimir Putin. Y Bill Clinton se sinceró, fue muy sincero y muy formal. Dijo, Rusia siempre ha cumplido los acuerdos. Y no añadió más. ¿Por qué? Porque quería alargar la frase para decir que nosotros nunca hemos cumplido nada. Cuidado con eso. Rusia siempre ha cumplido su palabra. ¿Por qué? Porque Rusia son europeos. Ellos no son europeos. Son yanquis. Comen hamburguesas y cantan no sé qué. ¿Me entiendes? Sí, sí, totalmente, Damián. Por Así lo es, tanto, es que vamos a así. ver, hay un tratado de paz, le han jurado que le van a matar a Zelensky si firma la paz, si dialoga con Rusia. Vamos a ver si cumplen esa amenaza. Damián, aquí hay una inquietud que quisiera responderla contando la historia de San Pío IX. San Pío IX, que fue declarado santo. San ¿Quién? Pío ¿Quién? IX, San Pío IX, ¿San Pío noveno? bueno, San Pío No, es IX, así, el Papa, sí, el Papa. el Papa. Y usted debe tener registro histórico de lo que le voy a contar. San Pío IX fue elegido Papa siendo cabeza y un personaje muy importante de la masonería. Y así fue elegido Papa. Cuando entra al papado, ocurre lo que usted acaba de exponer como una tesis y pasa por un proceso de conversión muy profundo y en la conversión se vuelve un defensor acérrimo y a muerte de la tradición y muere Sí, defendiendo la tradición después. Un papa de muy extenso, de muchos años de papado, tuvo la oportunidad de defender la tradición por muchos años y luego murió y después fue declarado santo por Juan Pablo II. sí. Em, lo que yo encuentro de similitud con León XIV, y no por eso digo que va a ocurrir lo mismo, es que es un papa que tiene muchos años por delante, tiene 69 años. Si en 20 años él todavía puede estar al mando de la iglesia, con lo que cual se podrá convertir en uno de los papas de papado extenso. Entonces, bueno, veremos como usted dice, paciencia, nos vienen épocas de cambio radical, veremos qué pasa en el mundo Mira, evolucional. mira, cuando Donald Trump sacó esa fotografía, una infografía, ¿no? Sí. Vestido de Papa, eh, él salía en ese meme vestido completamente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No, bueno, es que algunos decían un insulto a la iglesia, que no. Está diciendo que ellos van a intervenir el cónclave para elegir a uno de los suyos. O sea, el que piense que el cónclave que ha elegido a León XIV ha sido un cónclave limpio, el que lo piense, el que lo crea, no tiene ni puñetera idea de lo que está pensando. No tiene ni idea de cómo funciona.
El cónclave ha sido muy enreversado, muy manipulado y ha habido presiones de todas las potencias del mundo. Y los datos que tengo es que antes del cónclave ya estaba elegido el norteamericano. Cuidado con esto. Antes del cónclave ya estaba elegido el norteamericano. Son los datos que tengo. Yo coincido, Damián, en la tesis suya, coincido porque la visita del vicepresidente Vance, Vance al día siguiente está muerto. sí, y yo El, creo el que ahí Francisco, que era ellos el doble, iniciaron que era ya. el doble. Es decir, quien lo recibe a Vance no es Francisco porque no tiene la cara de Francisco. Es otra persona que se Ya. parece un poco a Francisco, Ahora, pero no es Francisco. usted supo que una semana antes del cónclave se Hombre, por reunieron a favor, pues es puerta, que, no, se pero a ver, reunieron a puerta Santiago, cerrada, si hasta un ciego lo ve, que no era Francisco, un ciego. claro. La imagen que porta y la imagen cuando está en el féretro, yo no soy ningún experto en el tema de manipulación de caras, eso, pero se ve que esa cara es de cera. Por Hay Dios, es una hay un cara de cera. análisis y hay un Las video, manos, las Damián, manos no son de un anciano, las manos no eran de un anciano, eran Damián, manos hay un limpias, análisis rígidas. en Ah, YouTube que está publicado, no lo tengo yo, pero lo voy a por buscar. favor, Hay un análisis de un embalsamador profesional claro. que dice que ese cadáver que expusieron tenía más de 8 semanas de haber fallecido. Y lo dice un embalsamador profesional. Que sí, hombre, que sí. Y que tenía retoques y que y que esos restos mortales, supuestos restos que tenían retoques, vamos, tenían retoques hasta para dar y tomar, por Dios, hombre, por favor. Y lo mismo que con el maniquí que representaba a Benedicto XVI. A mí personas que me siguen, vamos, que los tengo en mi contacto, no solo aquel alumno que me llamó diciendo que nada, sino que incluso varias personas más que tengo en mis contactos me llamaron desde Roma. El profesor, lo que han puesto es una charlotada. Vamos, eso es inconcebible. No se parece nada a Benedicto. Ese no es Benedicto. Me lo han dicho varios. Hasta servicios de inteligencia me han informado. Ese no es Benedicto, porque a Benedicto lo sacaron. Punto. Damián, Al un Benedicto lo dato sacaron. más y una pregunta más para Venga, terminar con adelante. esto. ¿Qué lectura le da usted a la reunión que tuvo 4 días antes del cónclave el cardenal Burke con el ahora elegido Papa León XIV? A puerta cerrada. Eso está prohibido por la legislación apostólica. No empezaba todavía, no Está empezaba todavía. totalmente prohibido. Ha habido un conciliábulo que lo confirman varios periódicos italianos. Y eso está prohibido. Automáticamente eso queda fuera de la ley. Por eso Lo que no acabo se de puede, afirmar. Damián, perdóneme, lo que no se puede hacer y que lo estableció Juan Pablo II es proselitismo. Eso Sí, exacto. anularía la Sí, elección, sí, pero no exactamente. sabemos si fue proselitismo o fue Pero si a ver, Santiago, acabo de decírtelo. Antes de entrar al cónclave, ya se sabía que iba a ser elegido el claro. norteamericano. Ya está. Si te lo estoy diciendo, que ya tenían el candidato, pero primero hay que hacer algunos repasos, algunas votaciones. Lo tenían ya establecido. El norteamericano ya era elegido por mayoría absoluta. Ya se sabía quién iba a ser el candidato. Antes del cónclave ya se sabía quién iba a ser el papa. Entonces, por eso, por favor, los ingenuos, despertad. Despertad de la Matrix. Como ese cura que esta tarde me decía, no, Francisco es un hombre santo, ha cometido algún error, pero es un hombre santo, buenísimo. Pero oiga, ¿usted dónde vive? ¿En el país de Alicia en las Mil Maravillas? Salga de la Matrix en la que vive. Bueno, chicos, pero nada, son las 14, ya hemos pasado una hora. Damián, bueno, gracias. Nos vemos el En, próximo en las- la, miércoles. en la semana que viene continuamos, porque esto no Sí, acabó sí. el tema. Creo que tenemos largo para, León XIV nos va a dar largo para hablar. Venga. Oye, una cosa, el vídeo podrá salir, porque la otra vez que pusimos unas fotos, no salieron las fotos
Y muchos me preguntan, oiga, profesor, la foto de los dos papas. Entonces yo no sabía qué hacer. Nosotros no editamos los videos, Damián, ni siquiera sé No. cómo hacerlo, así que no se preocupe. Bueno, entonces lo que se puede hacer, editarlo, ponerlo al lado de al lado Sí, de este, sí, de este sí, no, video. no, vamos a poner el video como sale y debe salir con todo, así que a menos que Bueno, YouTube lo corte, ahí yo no tengo venga, nada que ver. venga, un fuerte Vale, abrazo a Damián, todos fuerte abrazo, y cuídese. bendiciones, y Igual para usted. bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.